Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este espacio que hemos construido desde el grupo Gnosis de Telema. Este es un espacio para la divulgación del conocimiento mágico y espiritual de la corriente 93 en habla hispana. Hemos construido una entrega mensual de trabajo donde hemos enfocado en estas últimas el trabajo en el Liber Samek y el encuentro con el Santo Ángel Guardián o la experiencia mística del Santo Ángel Guardián dentro de Telema. Para las personas que llegan por primera vez a este video, les recomiendo que vean el video, la entrega número uno. En esta entrega hablamos del contexto histórico de este ritual que se conoce como el ritual del no nacido, ¿sí? Que es el ritual que enfoca a la experiencia del Santo Ángel Guardián, que vean el contexto histórico en el que se refleja toda esta tradición espiritual. Bien, rápidamente, el contexto en el que este ritual se genera es el contexto de la magia o de la tradición greco-egipcia. Esta tradición greco-egipcia la podemos rastrear desde Platón, desde los griegos, ¿sí? De esta edad fuerte de los griegos filosófica, donde empiezan a generarse diferentes espiritualidades muy relacionadas con los sentires religiosos de Egipto. A partir de esto se crea una amalgama de conocimiento griego y egipcio que posteriormente, con la llegada de las conquistas de Alejandro Magno, va a convertirse a gran escala en un periodo de relación y síntesis del conocimiento espiritual, ¿sí? Que estaba enfocado sobre todo a que diferentes saberes se pudieran comunicar para llegar a las mismas verdades o poder relacionar las mismas verdades. En este contexto es donde surge el ritual del no nacido. Fue un ritual antiguo que se encargaba sobre todo del exorcismo de entidades, el exorcismo de demonios, el control de demonios. Vimos cómo todo eso estaba también muy relacionado con esta personalidad mítica de Jesús, el mago, que exorcizaba también a los demonios. Vimos cómo esto avanzó y evolucionó en el siglo cuarto, siglo quinto, siglo sexto, con la teurgia, y donde Jámbrico nos muestra una relación con este daimón personal en su texto de Misteris. Posteriormente esto va cabalgando toda la tradición espiritual y esotérica de Occidente. Colocamos a Agripa aquí como un referente que nos hablaba que a partir de la astrología también podíamos tener contacto con este daimón personal, con este espíritu tutelar, ¿sí? Vimos cómo empezó a llegar a la luz este documento, y este documento llegó a manos, vimos en la sesión pasada, a manos de la Golden Dawn en cabeza de MacGregor Mathers, y él tradujo y organizó las correspondencias para este ritual y hizo que se fuera un ritual importante y central dentro del trabajo mágico de la Golden Dawn, como una apertura al grado de neófito. Esta apertura al grado neófito podemos encontrar referencias en el Z1, Z2 y Z3 de la Golden Dawn, donde hay varias ideas de cómo se realiza esta práctica espiritual. Cuando estamos hablando del Liber Samek, ¿sí? Es el ritual del no nacido, estamos hablando de un poderoso ritual para conectarnos con el espíritu tutelar. Es una invocación suprema para alcanzar el estado de conciencia de encuentro con una entidad de guía personal, con un espíritu guardián. Este es el punto central de este ritual mágico greco-egipcio que llega a la modernidad por medio de la Golden Dawn. Posteriormente vimos que llega a manos de Crowley. Crowley lo pone como un preámbulo al ritual de evocación de los 72 espíritus de la clavícula menor del rey Salomón, donde él hacía este ritual del no nacido antes de llamar a cualquiera de estos 72 demonios para tener control sobre estas fuerzas. ¿Listo? Posteriormente entonces vimos que Crowley hace una reevaluación, ¿sí? Aleister Crowley hace una reevaluación de este ritual del no nacido en 1920 en la abadía de Telema de Cefalú. Allí recompone este ritual y se lo regala, se lo otorga a uno de sus estudiantes, que es Franz Bennett. Entonces, bien, vamos a ver toda esa historia. Entonces arrancamos. La abadía de Telema en Cefalú, en Italia, fue un periodo entre 1920 y 1923. Quiero que nos situemos en la Italia fascista de Mussolini. Este era el momento.
Europa estaba en un caldeo emocional, artístico, de pensamiento racional. Europa estaba en su mejor momento, ¿sí? Había arte y cultura. Pensemos en 1923, Nietzsche había muerto en 1900, ¿sí? Simon Freud también acababa de escribir el libro de la interpretación de los sueños. O sea, era un momento muy fuerte de Europa, ¿sí? Y aquí era donde Crowley va a Italia, esa Italia de Mussolini fascista, y funda o organiza esta abadía de Telema. Esta abadía se crea como una comunidad, ¿sí?, dedicada al experimento práctico de la vida telémica. Allí podíamos encontrar, bueno, se combinaba disciplina, una disciplina cotidiana, prácticas rituales ceremoniales, trabajo de yoga, ¿sí? Trabajo de bioenergía, trabajo artístico, ¿sí? Y la introspección, trabajo de introspección, de análisis de sí mismo. Ya voy a hablar un poco de este tema de introspección porque creo que en esta sesión es muy importante. Bien, aquí vemos el tema artístico, vemos la casa, les pongo la imagen de la casa y podemos ver también que hay alguna pintura aquí, algunas imágenes hechas. Algunas personas pueden pensar que la casa es terrorífica, ¿sí? Como se ve ahora, pero pues pensemos que ya lleva muchos años abandonada, ¿sí? En el momento de 1923, esta casa estaba pintada, la gente se expresaba y todas estas paredes pues estaban pues limpias y estaban pues pintadas. Era un movimiento en ese momento que quería volver a una existencia iniciática o a un vivir, a un quehacer iniciático. ¿Sí? Entonces sobre todo Crowley crea aquí en Cefalú un espacio adecuado para el autoconocimiento y para el despertar de energías internas. Estas energías internas es el fuego sagrado. Todo Telema, ¿sí?, el trabajo y la tradición espiritual de Telema se basa en el culto de la serpiente y el fuego, es decir, de despertar ese fuego interior. ¿Sí? Ese es el punto central de Telema, despertar ese fuego interno que muchos han llamado Kundalini, la esencia, ¿sí?, de vida, la gran serpiente dentro de nosotros. ¿Sí? Este es el punto fundamental. Después de esto pasan varias cosas. Quiero colocar ahora una imagen y una frase de las confesiones, como el texto como autobiográfico que hace Crowley, donde él nos habla de que este periodo de 1920 y 1923 fue un periodo muy complejo para su vida en Cefalú. En ese momento él estaba pasando por una ordalía de sufrimiento muy fuerte, ¿sí? Su hija acababa de morir, su hija Aleida acaba de morir, también su hijo Nonato también había muerto y se encontraba emocionalmente destruido. Eso lo hacía precisamente entrar en este punto que les digo importante de pensar en la introspección, en la reflexión sobre sí mismo. En este escrito que les pongo aquí de su autobiografía, de sus confesiones, él nos habla de que se encuentra en un momento muy pesado de su vida, pero que él sigue con las prácticas, ¿sí? Desde el principio mi posición fue precaria. Estaba prácticamente sin dinero, había sido traicionado de la forma más desvergonzada e insensata por prácticamente todos con los que estuve en relaciones comerciales. No tenía ningún medio de acceso a ninguna de las comodidades normales que son consideradas esenciales por las personas comprometidas en tales tareas, las tareas mágicas. Encima de esto se levantó un repentino torbellino de traición desconsiderada y de persecución tonta, tan imbécil y sin embargo tan violenta como para derrumbar incluso a una persona bastante sensata de sus bases. Yo ignoré esto y continué, dice Crowley, continuó su trabajo espiritual, pero casi de inmediato ambos, yo y uno de mis principales asistentes, fuimos golpeados por una enfermedad prolongada. Yo continué. Mi asistente murió, yo continué. Su muerte fue la señal para un nuevo estallido de falsedades envenenadas. Yo continué. La agitación resultó en que fui desterrado de Italia, aunque ninguna acusación de ninguna clase fue o pudo ser alegada en mi persona. Esto significó que fui arrancado de incluso las comodidades más elementales. Yo continué. Este periodo nos habla, este fragmento nos habla del pensamiento, de la psicología, sí, de la interioridad de Crowley. En ese momento él estaba pasando por esta ordalía de la muerte de sus hijos, ¿sí? Y aparte de eso se muere uno de sus discípulos más cercanos o más queridos, ¿sí? Se muere uno de sus discípulos, aquí nos está contando esto. Este discípulo se llamaba Raúl Lodate, él muere en 1923
y la esposa de él, ¿sí? Empieza a hacer una campaña de acusación muy fuerte contra Crowley, diciendo que su esposo había muerto porque Crowley los colocaba a tomar sangre de gato, ¿sí? Los ponía a hacer cosas extravagantes y todo este show y todo no sé, todo esto que aquí Crowley nos dice una persecución tonta, ¿sí? Y un torbellino de traición desconsiderada hace parte de la esposa de este discípulo que él amaba mucho. Este es el contexto emocional en el que Crowley se encuentra, ¿sí? Este es el contexto emocional en el que él se encuentra. Voy al tema de la interiorización. ¿Por qué? Porque vamos a ver uno de los personajes importantes dentro de este proceso del ritual del no nacido y cómo ocupa una centralidad dentro de Telema. Aquí tenemos a Franz Bennett, Frater Progradior. Él es un estudiante de Crowley que pasa una temporada en Cefalú y que alcanza el logro y conversación con el Santo Ángel Guardián a partir de una rutina de trabajo que incluía el Liber Samek. Bien, eh, Frater Progradior era una persona de origen humilde. Él no era como los demás pues, miembros de la Golden Dawn en esta época, que eran personas aristócratas o grandes terratenientes, ¿sí? Que tenían una base económica, dinero. ¿Sí? Él viene de un origen humilde, pero es una persona que le gusta estudiar, que le gusta leer, que es muy autodidacta y que a partir de eso se desarrolla un gusto muy fuerte en él por el tema esotérico. Se acerca muchísimo a la teosofía de Madame Blavatsky, que era también muy importante en esa época en Europa, pero él se interesa por algo que los teósofos dejan atrás, que es el tema de la magia ceremonial. ¿Sí? Los teósofos no se meten mucho en este lado y él sigue en su investigación y ahí es donde él da con la Golden Dawn, da con Crowley y él queda fascinado con el trabajo de Telema, de Crowley, y a partir de esto él quiere sacar un capítulo de la Ordo Templi Orientis en su país. Él con la autorización de Crowley, sin embargo, tiene ahí muchas ordalías, no puede cuajar bien la orden de la Ordo Templi Orientis, y él queda como en ese proceso. Cuando Crowley está en Cefalú, en este periodo de 3 años, de 1920 a 1923, Franz Bennett le escribe, le pide consejo porque quiere realmente, él está muy interesado en este tema de la conversación, conocimiento y conversación con el Santo Ángel de la Guarda. A partir de esto, lo que Bennett hace es pedirle a Crowley que lo acepte como estudiante en la abadía. Crowley acepta y él pasa un periodo de tiempo importante dentro de la abadía entrenando y tiene varios logros espirituales. La relación que hay entre Crowley y Frater Progradior es una relación casi psicoanalítica. Les había comentado que Freud había escrito una obra fundamental en el psicoanálisis que es el estudio de los sueños en 1900, ¿sí? Es decir, 20 años antes. El psicoanálisis era ya conocido en esa época y Crowley habla en varios de sus textos alrededor de ideas del psicoanálisis y hace referencia directa a Freud o a Jung. Aquí tenemos que ver el punto de que se genera una relación psicoanalítica entre Frater Progradior y Crowley. Este es un Crowley medianamente joven, ¿sí? No es un Crowley ya de 1945, donde ya él empieza como a decaer, donde muere. Em, ¿Qué pasa aquí? El contacto con este tipo de fuerzas sí es una relación casi de transferencia dentro del psicoanálisis entre el paciente y el psicoanalista. Hay una relación que Freud denomina como casi energética del líbido que representa la transferencia donde uno proyecta vínculos afectivos primarios, es decir, esos vínculos iniciales del niño, del neonato, donde la mamá, el papá, etcétera, ocupan vínculos afectivos muy fuertes. En la terapia psicoanalítica sucede que el paciente proyecta estos vínculos afectivos en la figura del saber, es decir, del psicoanalista. La misma relación sucede dentro del contexto del gurú y el estudiante. ¿Sí? Sucede el mismo contexto de intercambio de vínculos afectivos. Y esta era la relación que había entre Franz Bennett y Crowley. Esto nos lleva a pensar dentro de este libro que les coloco acá, es el libro del diario mágico de Franz Bennett cuando estuvo en la abadía de Telema, ¿sí?
Habla de su proceso, de su trabajo, de su experiencia. También recomendado que lo puedan buscar y observar los que estén interesados en esta experiencia. Pero entonces, ¿qué nos cuenta acá? Nos cuenta que entre Crowley y Bennett hay mucho diálogo y hay mucho de esto que les contaba que es trabajo de introspección, trabajo interior, trabajo de conocer las propias barreras y heridas de la psique. En este periodo de tiempo, ¿sí? Crowley le habla a Franz Bennett de la forma casi psicoanalítica de que él puede rastrear las profundidades de la mente de Bennett. Es decir, pueden tener esta relación de conocer cuáles son las heridas de su alma. Y tienen la conclusión de que Crowley en este momento nos habla de esto. Esta es la postura de Crowley, de que el Santo Ángel Guardián hace parte del subconsciente de las personas. Y que liberar esta fuerza que está ahí en el subconsciente es lo que va a permitir el libre ejercicio de la verdadera voluntad y el contacto con el Santo Ángel Guardián. Esto no es la totalidad de lo que Crowley piensa, quiero ser muy claro en esto. En la medida de que pasan los años, Crowley va a cambiar su idea alrededor del Santo Ángel Guardián, pero aquí se tiene esta primera experiencia y aquí es donde el ritual del no nacido ocupa un papel central. Entonces, Crowley lo que tenía claro en este momento es que el proceso de iniciación, ¿sí? Era llevar el material subconsciente al consciente. ¿Sí? Esto era el punto. Que esta energía que Freud había denominado como la libido, esta energía sexual que Freud denomina como una energía sexual, ¿sí? Es lo que los hindúes podrían llamar Kundalini, una energía que es también sexual, ¿sí? Que es altamente creativa, ¿sí? Y que hace parte de una fuerza primordial dentro del inconsciente, dentro del subconsciente, perdón, de cada persona. ¿Por qué digo subconsciente? Porque la idea de subconsciente, sub antes del consciente, es una de las ideas primarias de Freud, que es la teoría estructuralista, pero no es la idea tampoco definitiva de Freud. Todos los pensadores siempre han mutado a lo largo de su investigación en su paradigma. Pasa con Crowley, pasó con Freud. Entonces, después de esto, pues ya hoy en día en la actualidad la palabra subconsciente no se utiliza porque no hay un antes de la conciencia, ¿sí? No hay como algo ahí, sino que el inconsciente está activo todo momento. Esto es teoría psicoanalítica, pero es más o menos la idea. Crowley equipara, ¿sí? Esta energía de Kundalini, esta fuerza que estalla dentro de cada uno de nosotros, este santo ángel guardián, lo equipara con esta energía del alivio de Sigmund Freud. ¿Por qué dice esto Crowley? Porque dentro de la OTO, los que tendrán conocimiento y el trabajo profundo de la tradición de Telema, el lugar donde habitan los dioses de manera física son los órganos sexuales dentro de Telema. ¿Esto por qué? Porque son los únicos que pueden crear, que pueden dar vida. Ahí es donde se esconde Dios. Por eso el culto al falo, el culto al ketis dentro de Telema, lo que es en el tantrismo el Chiva, el Chiva Yoni, ¿no? El Yoni, sí, esta reunión, no sé si lo dije bien, esta reunión de dos entidades. En Lingam Yoni, es que es la palabra que se utiliza. Este Lingam Yoni es la reunión entre el ketis y el falo. Esta es la esencia mágica de todo esto. Por eso Crowley dice, es por este lado. Y a partir de esto empieza a conocer la psique profunda de Franz Bennett, se da cuenta de las heridas que él tiene, las represiones sexuales que Franz Bennett tiene, los complejos de miedo, los complejos de culpa que Franz Bennett tiene y empiezan a trabajar para decondicionar y desarmar todos estos complejos para permitir que esta energía fluya dentro de Bennett. Este es el punto sobre el que se basa esta primera postura de Crowley, o esta postura de Crowley en esta época de Cefalú alrededor del Santo Ángel Guardián. ¿Listo? En este momento, ¿qué pasa? Bennett debe hacer un sadhana dirigido por Crowley que va a implicar trabajo, aislamiento, ¿sí? Un sadhana importante en Telema, y yo creo que en las tradiciones originales es un aislamiento, es una insolación donde debe pasar grandes periodos de tiempo, sea en una carpa cerca de Cefalú, o sea, en el bosque, ¿sí? Sin comunicación, solamente con Crowley, o
encerrado en un cuarto dentro de la abadía de Telema. Este periodo de aislamiento donde no podía hablar con nadie y se dedicaba todo el día a grandes periodos de retiro progresivo donde hacía rituales, se levantaba, hacía sanas, yoga, una rutina de ejercicio fuerte alrededor de varios días consecutivos, ¿sí? Para poder despertar esta esencia. Crowley le comparte su última traducción o versión, ¿sí? De este libro del no nacido, de este ritual del no nacido. Tanto es así que Bennett, después de alcanzar el logro, después de muchos retos que pasa, obviamente esto es una historia larga, él se enferma, bueno, pasan muchas cosas, les recomiendo el diario mágico, los que quieran saber más de este suceso, después de que él tiene la experiencia dura con la experiencia muy, muy fuerte y muy estable durante 3 días, cuenta en sus diarios mágicos. Y en esto Crowley queda tan contento con la experiencia que tiene Franz Bennett que es automáticamente elevado a el noveno grado de la Otto y adepto menor de la AA. Su experiencia es muy fuerte de conexión con el Sagrado Ángel Guardián. Y a partir de esto, bueno, vemos que este es el contexto donde se da este ritual del no nacido y la experiencia del Santo Ángel Guardián. Este es el punto práctico. Aquí ya Crowley ha tenido la experiencia y hace que otro de sus estudiantes la tenga. Por eso se convierte en el punto central de la experiencia de Telema, del punto central de la mística telémica, es decir, el contacto con esta entidad, como lo vimos en la primera sesión, que estuvimos hablando de los orígenes de esta idea antigua. Ahora bien, vamos a hablar alrededor de la experiencia de Santo Ángel Guardián. ¿Qué es esto? Lo primero que debemos nosotros decir es que todos los grandes magos, los grandes iniciados dentro de Telema, entre los que podemos contar a Cornelius, podemos contar a Don Milo Duquet, podemos contar a Kenner Grant, podemos contar a Fernando Ligori en Brasil, que tiene unas cosas muy interesantes, o las personas en general que hablan del Santo Ángel Guardián, nos dicen que esta es una experiencia que es subjetiva y que para cada persona es particular y muy personal. ¿Sí? Sin embargo, esto nos pone en problemas porque ¿qué es una experiencia de Santo Ángel Guardián si para cada persona es muy, muy subjetiva y personal? Bueno, hay ciertas ideas generales que podemos decir a partir del estudio de William James, es un psicólogo, uno de los fundadores de la psicología como ciencia, que tiene un texto muy conocido que se llama Variedad de las experiencias religiosas, donde empieza a analizar de manera psicológica cómo se dan estas experiencias. Bien, esta experiencia como tal es una experiencia de alta calidad significativa para las personas. Es una experiencia central dentro de la tradición de Telema, es decir, todo telemita debe poner toda su fuerza enfocada hacia el contacto con esta entidad. ¿Sí? Hasta no tener el contacto con esta entidad, todo ritual, toda adivinación siempre va a quedar parcializada por el ego. ¿Sí? Esto es el punto fundamental. ¿Sí? Las personas, no sé, corrientes, nos dice Crowley en el libro Samek, las personas corrientes como un campesino pueden también recibir esta experiencia espiritual, puede recibir la experiencia espiritual de conexión con el absoluto, pero para este campesino esto podría ser un gran viñedo o un gran cultivo, ¿sí? Porque él es campesino, ¿sí? La visión de lo espiritual de lo otro, Otto Rudolf, fenomenólogo de la religión, nos va a hablar de la experiencia luminosa de contacto con todo eso que no soy yo, ¿sí? Todo esto que soy yo es la experiencia que yo conozco, el fenómeno que yo observo, la realidad que yo tengo del sol, de la luna, de mis parientes, de mi esposa, lo que sea, todo eso es lo que soy yo. Enfrentarse, esta experiencia es enfrentarse a todo eso que no soy yo y que no conozco. Eso aterra, ¿sí? A la experiencia de la mente humana. Este es el punto que se tiene con esto. Cualquier persona puede tenerla, nos dice William James, pero esta experiencia va teniendo un refinamiento en la práctica espiritual. Sí, es verdad que cualquier persona puede tener la experiencia, pero en magia y en telema sobre todo se busca refinar y controlar esta experiencia, que es inestable, porque precisamente es una experiencia que debe usted definir, es una experiencia que debe usted trabajar y desarrollar dentro de usted mismo. ¿Sí? En este sentido, cualquier persona podría preguntarse cuál sería la esencia de tener o de haber tenido esta experiencia. Aquí la única respuesta coherente que se me viene a la mente es
cuando en la Biblia se dice por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Cuando vemos una experiencia de una persona que ha podido equilibrar su esfinge, es decir, sus cuatro elementos, tanto interior como exteriormente. Esto no es algo de todo o nada, es muy difícil hacerlo y siento que es parte del aprendizaje que todo mago siempre lleva a lo largo de su vida. Equilibrar esas fuerzas externas y esas fuerzas internas dentro de él mismo. Sabe que es una persona que tiene vínculos emocionales sanos con los otros, ¿sí? Porque la experiencia de Ángel reorganiza también sus cualidades, reordena su identidad, ¿sí? Esta experiencia eleva las capacidades de la persona, cognitivo, emocionalmente, espiritualmente, ¿sí? Se genera una madurez interior, es una evolución de las estructuras de la mente, una evolución de cómo operan las estructuras de la mente, más bien. Si es como cambiar el tipo de operaciones que la mente utiliza todo el tiempo a unas operaciones más complejas, ¿sí? Reordena la identidad, ¿sí? En el eje de el hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Aquí es donde tiene realmente sentido el hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Antes de eso, antes de tener la experiencia, hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley es un chiste. Y lo digo de manera clara, es un chiste. ¿Sí? Antes de eso, ¿sí? Y Kenneth Grant en los cultos de la bestia nos habla muchísimo acerca de esto. Dice, hasta que usted no tenga la experiencia, usted debe simplemente decir que su verdadera voluntad es el contacto con el Santo Ángel Guardián. Hasta que usted no tenga la experiencia, su verdadera voluntad debe reducirse a buscar el contacto con el Santo Ángel Guardián. Mi verdadera voluntad es el contacto con el Santo Ángel Guardián. Esa es la primera, ¿sí? Verdadera voluntad que debe haber en cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Hasta que no tenga la experiencia, usted no puede orar su voluntad, ¿sí? Porque no sabe cuál es, ¿sí? Porque no tiene idea cuál es, porque está tapada o ensombrecida por Clifford, por elementos desequilibrados dentro de su psique. ¿Listo? Esto es como el punto fundamental. Entonces, aquí es donde este ángel va a ser una fuerza, nos va a decir Fernando Ligori, les voy a dejar la bibliografía en su texto alrededor del Santo Ángel Guardián, que esta energía puede tanto ayudarlo a usted, auxiliarlo en las tareas de vida, como también puede encerrarlo más en la materia, puede destruirlo, porque esta energía del Santo Ángel Guardián sí lo puede hacer a usted, claro, evolucionar cognitiva y emocionalmente. Sí, lo puede enfocar usted bajo el entrenamiento mágico, por eso el entrenamiento mágico es importante, lo organiza usted, o puede también alimentar sus vicios, puede alimentar sus bajas pasiones, y eso lo que va a hacer es que usted, esa motivación con la que podría uno crear y evolucionar, la utiliza más bien para el vicio y para la decadencia. Por eso es importante la cosmovisión o la fenomenológicamente hablando, cómo usted observa el fenómeno de la realidad, cómo experimenta los vínculos emocionales dentro de su psique y dentro de la organización de su espacio vital, es decir, en el trabajo, con su pareja, con su familia, cómo son sus relaciones, porque precisamente estamos hablando de energía líbido, como decía Freud, y esta energía líbido sexual no se limita al coito, a la relación física carnal, sino que representa el trato afectivo con los otros. Esta energía del líbido se proyecta emocionalmente en las personas que me rodean, que me son queridas o no me son queridas, ¿sí? Y a partir de esto es donde se genera en el desequilibrio el trauma, se genera la enfermedad y la patología psicológica. Esto es muy de Freud, pero en este sentido y en este contexto aplica para lo que estamos nosotros diciendo. Entonces esta experiencia espiritual es una experiencia universal. Crowley nos va a hablar también de que podemos hablar de Cristos, ¿no? Podemos hablar de Krishna también como una experiencia de contacto con un espíritu guardián con el que usted tiene contacto. Voy a dejarles nuevamente una frase de Crowley alrededor del tema en Magia, en Teoría y Práctica que dice: otro desarrollo es la aparición de una forma que ha sido descrita universalmente como humana, el contacto con el Santo Ángel Guardián, aunque quienes la describen añaden después de un gran número de detalles que en absoluto son humanos. Esta aparición particular suele ser descrita como Dios, sea lo que sea realmente. El resultado en la mente del estudiante es tremendo. Todos sus pensamientos son
incitados hasta su máximo desarrollo. Llega a creer sinceramente que poseen la sanción de Dios, incluso puede creer que emanan directamente de ese Dios. Regresa al mundo armado con esta intensa convicción y autoridad. Proclama sus ideas sin la circunspección de la duda. La modestia y la timidez imponen a la mayoría de las personas. Podemos suponer que, además de todo esto, su psicosoma ha sido realmente clarificado y está mejor coordinado. Sí, esto es como lo que dice Crowley de la experiencia. Sin embargo, también Crowley nos dice en el libro Stamek, nos dice que puede ser que el adepto tenga una sensación muy elevada, pero que debe tener cuidado, ¿sí? En pensar de crear un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿sí? Debe analizar con sumo cuidado su experiencia, por eso la autorreflexión es importante, debe realmente analizar y reflexionar alrededor de la experiencia que tuvo y ver la feacidad de esta, ¿sí? Si realmente es una experiencia de calidad, ¿sí? O si no, debe seguir trabajando, ¿sí? Debe abstenerse por un momento de pronunciar cosas. Nos dice, es sabio mantener silencio, dice Crowley en el texto, es sabio mantener silencio acerca de estas cosas que no se deben pronunciar, así las haya escuchado en el séptimo cielo. Esto no aplica al sexto. El adepto debe mantenerse centrado por más tentado que se sienta crear un nuevo cielo y una nueva tierra en los siguientes días al ritual por medio de la expresión de sus triunfos. Es decir, debe guardar silencio y analizar la calidad de su experiencia, porque este tipo de cosas, sí, pueden desequilibrar la mente. Puede usted creer, esto Ken Wilber, este psicólogo transpersonal, lo habla como el síntoma del ego centauro, donde el ego se infla, sí, claro, con el trabajo disciplinado, con todo lo que ha experimentado, el ego se infla, sí, de espiritualidad también. Imagínense con una energía tan compleja como esta. Por eso es importante mantener la reflexión y el equilibrio a la hora de este tipo de experiencia. Debe uno estar muy comprometido con su diario mágico, con la reflexión alrededor de los contenidos que surgen en su mente. Pero esto no empieza con el ritual, esto empieza mucho antes del ritual. El trabajo que usted debe hacer con usted mismo de purificación y de limpieza debe ser un trabajo precedente a la apertura y de la experiencia con el Santo Ángel Guardián. Debe usted prepararse alrededor de trabajos rutinarios y tediosos a veces por largos periodos de tiempo de destierros, de rituales de oración solar, etcétera, que lo van a llevar a usted a hacer de este ritual algo eficiente. Si no, fracasa uno totalmente. Si usted está apenas iniciando en la magia y quiere hacer este ritual, lo más probable es que fracase, ¿sí? Lo más probable es que fracase, y Crowley lo dice en el texto. Dice, es muy probable que una persona no entrenada pues fracase irremediablemente, ¿sí? Es algo normal. Bueno, ahora vamos a hablar de un punto importante aquí también. La visión del ángel en Malhut. ¿Sí? Voy a hablar ya desde mi punto de trabajo porque pues no puedo hablar de manera fehaciente de qué es la experiencia directa con el Santo Ángel Guardián, porque en estos procesos de la AA yo estoy también iniciando, estoy trabajando el proceso, apenas estoy explorando cómo se trabaja. Y en Malhut es el punto donde inicia todo el trabajo de neófito y es donde se tiene, según los textos de Telema, se tiene la visión, el 777 para ser más específico, en la columna número 45, donde se habla de los poderes que tiene cada uno, de qué experiencias tiene uno en cada una de estas céfiros del árbol de la vida. En Malhut, la primera, la que está abajo, la que tiene 4 colores, es la experiencia de la visión del ángel. Aquí no se tiene el conocimiento y conversación con el santo ángel que se tiene en la esfera amarilla que ustedes pueden ver ahí en el árbol de la vida, que es la Ruach. No, se tiene la experiencia en Malhut, la parte de abajo que tiene 4 colores. Y aquí se tiene la visión, aquí no es el conocimiento, sino es solo la visión. Esto Fernando Ligori lo va a llamar el beso del ángel. Bien, entonces es la visión del sagrado ángel guardián o la visión de Adonai. Adonai es esa gran serpiente. Bueno, esa gran serpiente Apophis. Entonces aquí es donde se recibe no el conocimiento, sino la visión del santo ángel guardián. Es aquí donde vemos como un norte con el proceso del Liber 65 dentro de Telema, que nos habla de la gran serpiente Apophis, Adonai, ¿no? Y decía
Y había un colibrí que le habló a la cornuda serpiente Cerastes rogándole por un poco de veneno, pero la gran serpiente de Kem, la santa, la serpiente real Uraius, le respondió a este colibrí diciendo: navegué por el cuerpo de Nu en un coche llamado 1 millón de años y no vi criatura alguna sobre Set que fuera igual a mí. El veneno de mi colmillo es la herencia de mi padre y del padre de mi padre. ¿Cómo podría dártelo yo a ti? Ve y vive tú y tus hijos como yo y mis padres hemos vivido hasta por 100 millones de generaciones, y puede que la misericordia de los poderosos otorgue a tus hijos una gota del colmillo del veneno de la longevidad. Este punto es importante del Liber Samé, que es un complemento a una oración. Por eso es importante el tema de las oraciones, donde inflámate con la oración es importante, donde se habla de esta gran serpiente. Esta gran serpiente debe ascender por todos estos Sefirot. Y aquí nosotros vemos una de las palabras importantes dentro de la cábala telémica, de la cábala en general, pero dentro de la cábala telémica es importante, que es el tetagramatón. Este tetagramatón es el Yod-He Bau-He. Estas 4 letras hebreas nos van a mostrar un drama o una novela, un cuento iniciático que tiene que ver con, a grandes rasgos, que hay un rey que tiene una reina, y este rey va a morir y tiene que salir de viaje a buscar, ¿sí?, un sucesor, y al salir de viaje deja en el trono a la reina. Él muere y renace en sí mismo, deja en algunos mitos a la reina preñada, y esta reina tiene un hijo, y este hijo es Labau, que sale en busca de, para redimir una princesa, sí, una princesa. Entonces este es el mito del rey, la reina, el príncipe y la princesa. Este mito tiene que ver con las Sefirot que ustedes ven acá. Para los que no tengan idea de Cábala, estos son las Sefirot, de las 10 Sefirot del árbol de la vida, la 11ª con Da'at que está ahí, pero nos muestra este drama en qué medida. El rey va a ser Keter, la corona blanca que ustedes ven ahí, la esfera que está en la parte de arriba del árbol. Su compañera va a ser la Shekinah, o va a ser Binah, la esfera negra que ustedes ven. Entonces aquí está el rey y la reina. El príncipe va a ser la esfera que está en el centro, Tiferet, va a ser la esfera solar que está en el centro, la amarilla que ustedes ven ahí, controlando todo. Él es el príncipe que sale en busca de la redención de la princesa. Y la princesa va a representar el punto de Malhut, ese punto de abajo que tiene 4 colorcitos. Entonces, este es el mito del Yod He Bau He, o es el mito donde el santo ángel guardián va a ser el príncipe y usted o el adepto va a ser la princesa. Por eso se dice que dentro de la OLEA todos sus miembros son mujeres, porque todos nos debemos poner en una situación receptiva con respecto a la fuerza del Santo Ángel Guardián. En ese sentido, quiero hablar un poco acerca de las tradiciones sufíes, donde el sufismo nos habla en ese tono musulmán y en una cultura tan fuerte, en esa medida patriarcal, nos está hablando de entregarnos al amado, de el amor que se debe sentir, la embriaguez que se debe sentir por Alá, por el amor, ¿no? El amor hacia Dios, ¿sí? Debe ser un enamoramiento muy fuerte, ¿sí? Y en este sentido siempre se habla en el sufismo de la boda con el amado. Ese amado es el santo ángel guardián, ese amado es el santo ángel guardián. Por eso la unión en este punto es entre Malhut y entre Tiferet, la princesa, y el príncipe. Aquí es donde todos arrancamos, y lo que les decía de William James. Todos pueden tener la visión, la experiencia en Malhut, todos pueden tener la visión, pero si esa visión no se trabaja, pues el trabajo más bien dentro de cualquier orden o proceso espiritual es trabajar en esta experiencia, trabajar en la calidad de esta experiencia, porque esta experiencia puede estar viciada por su forma de entender la realidad, esta experiencia puede estar viciada por la calidad de sus vínculos emocionales con los demás, ¿sí? Esta experiencia puede variar en cómo usted entiende su trabajo, su vida, etcétera. Por eso es importante el constante diario mágico, la constante reflexión sobre los contenidos de su mente. Es una práctica que hoy en día, con la aceleración tecnológica de las redes sociales y la idea de errancia, ¿sí? De que yo no me sostengo en ninguna idea, no reflexiono sobre nada, sino que todo me atropella constantemente, un reel tras otro, ¿sí? Una publicación de Facebook tras otra. A partir de esto se pierde esta idea fundamental cognitiva de autorreflexión, de autorreflexionarse, porque autorreflexionar lleva tiempo, lleva trabajo, ¿sí?
es un proceso de trabajo y lo que nos están enseñando hoy en día con las redes sociales, como nos están amaestrando, más bien es la palabra, es a vivir en la rancia, el contenido rápido, sin reflexionar ni digerir nada. Bien, entonces este es el punto fundamental dentro de la cábala y la visión del ángel. Esto se da en Malhut, que es el punto donde, desde el que yo podría hablar, que es donde uno inicia. Bien, había hablado precisamente que Fernando Ligori, en su texto de El Santo Ángel Guardián, nos hablaba mucho del amor divino y del amante. Pongo esta carta, que es la carta de los amantes, donde hay una simbología de la misa gnóstica, donde vemos al león y al águila, ¿sí? En un proceso de unión y de relación. Este es el rey y la reina y el príncipe y la princesa, ¿sí? Aquí vemos este mito del que les estaba hablando de forma ya simbólica o pictórica, donde este beso le ocurre a todo hombre de la tierra, ¿sí? Cuando hablamos del hombre de la tierra hablamos del estrato inicial del proceso espiritual, ¿sí? Es la conversación sobre estas dos fuerzas dentro del alma, pero debe haber un romance, como les decía en el sufismo, debe haber un desposamiento, ¿sí? Un desposamiento dentro de usted y fuera en sus relaciones exteriores. Bien, en este sentido quiero recomendar un texto interesante que es El Mundo Despierto, un cuento, una fábula para niños lactantes, así se titula este texto de Crowley. A mí Crowley cuando leía sus poemas sueltos no me gustaba como escritor, la verdad. Pero cuando leo este tipo de documentos, sí, este tipo de documentos iniciáticos, no puede uno pensar que no es Crowley el que lo escribe, está poseído, está dirigido por la experiencia del ángel al escribir estos textos. Estos textos son bellísimos. Este texto como tal es un cuento donde narra la historia de la relación emocional, ¿sí? Romántica, de casamiento entre el príncipe Hada y la novia, ¿sí? La novia, como ya lo estaba diciendo, somos nosotros. El príncipe Hada es el santo ángel guardián. Y esto es un viaje iniciático a lo largo del árbol de la vida, donde en la compañía de este príncipe Hada, la novia va pasando por diferentes procesos, visiones. Este ángel la lleva, perdón, este príncipe la lleva a templos, va pasando por diferentes estancias. Es un cuento altamente iniciático y simbólico, es muy complejo a nivel iniciático, pero esto es precisamente lo bello. Puede utilizarse para trabajo de visión astral y caminar astralmente en todo esto, en toda esta narración que nos está contando Crowley en este texto. Se lo recomiendo en este momento simplemente como lectura, pero puede dar para muchas cosas este documento, donde nos habla precisamente de este amor, de este beso del ángel, donde este romance que debe tener emocionalmente la calidad y la relación con el ángel. Esto nos va a hablar alrededor del punto de la emocionalidad y de la relación emocional con el otro. Fernando Ligori nos habla en sus textos, y eso también lo hacen varios, les voy a dejar la bibliografía al final, como Duquet o Nathan Borge, alrededor de la relación de pareja, ¿sí? El orden de mis vínculos emocionales con los demás va a implicar la relación que yo tengo con el santo ángel guardián. Es decir, la forma en la que yo me he relacionado con el objeto de deseo, como lo podría decir Freud, con ese objeto de deseo que reemplaza ese vínculo emocional primario del niño con la madre, ese vínculo emocional primario, ¿sí? Inicial de toda la estructura de la psique, va a ser como ese punto que va a proyectar en los demás y va a tener que ver con la relación emocional que yo tengo con los demás. Si mis relaciones con los demás son terriblemente conflictivas, mi vínculo con el Santo Ángel Guardián va a reflejar esa conflictividad también. Entonces es a partir de esto que sobre todo Ligori nos habla muchísimo de la calidad de las relaciones emocionales que usted tiene como telemita. Voy a esto porque se ha confundido muchas veces en la práctica de relacionar, del social de los seres humanos, que ser telemitas, yo hago lo que se me da la gana, ¿sí? Y no es así, sobre todo cuando tiene que ver con una relación emocional, porque cuando usted tiene una relación emocional, usted también tiene una responsabilidad con otro, ¿sí? Es una responsabilidad emocional y afectiva con otro. Entonces el yo hago lo que me da la gana ya no aplica aquí, ¿sí? Porque esas proyecciones emocionales, no me refiero a la persona, ¿sí? Fulanita o fulanito Pérez, no me refiero a eso, sino me refiero a la persona, a la proyección del líbido que usted está haciendo sobre la interpretación que usted interiormente tiene de esa persona.
¿sí? Espero haberme hecho explicar. Esa relación de libido, ese vínculo afectivo, va a representar ese vínculo afectivo que usted tiene con el Santo Ángel Guardián, ¿sí? Porque esos vínculos van a representar parte de esa libido que estábamos diciendo que era una de las cualidades de la experiencia. Bien, aquí antes de proseguir quiero dejar claro que he hablado muchísimo alrededor de la experiencia desde un psicologismo. Sin embargo, esto no es algo total en Crowley. Es verdad que en el periodo de la abadía de Telema de 1920 a 1923, la consideración que tiene Crowley por todo lo que estoy hablando de su situación, su ordalía personal, la cosmovisión personal de Franz Bennett, él entiende la experiencia de Santo Ángel Guardián de este modo. Sin embargo, posteriormente va a mudar en el modo de entender al Santo Ángel Guardián y la experiencia. En sus últimos textos como Magia sin lágrimas, él habla y rectifica claramente alrededor de la experiencia del Santo Ángel Guardián como el contacto con una entidad ajena a su mente, ajena a su sistema cerebral, una entidad totalmente otro, aparte, con conciencia propia, que no tiene que ver con partes de mi psique, ¿sí? Esto va a ser una de las cosas que van a cambiar acá. No lo va a reducir a la energía sexual, va a cambiar de opinión, ¿sí? Va a cambiar de idea, va a decir que esto es algo mucho más amplio, pero es una forma inicial para entender el Santo Ángel Guardián y era lo que quería exponer sobre todo en la contextualización de cómo se entiende este tipo de experiencia y este ritual. Listo, ahí les voy dejando bibliografía. Conforme vamos charlando voy dejándoles bibliografía. Aquí en este punto, hay una idea importante que es los preparatorios y los requisitos. La disciplina entrenada, los sadhanas por periodos de tiempo, el aislamiento, todo esto es algo preparatorio para el trabajo del Liber Samek. El trabajo del Liber Samek no es un ritual y ya, ¿sí? No es un ritual que usted ejecuta una vez. Es un ritual, es una gimnasia espiritual que usted realiza para poder aterrizar la experiencia. Y esto va a implicar mucho más que el hecho de la ejecución del ritual. Va a necesitar precisamente una disciplina en ejercicios psicofísicos de entrenamiento de la voluntad. Sin esto, Crowley dice, se va a fracasar irremediablemente. Porque si usted se pone una rutina, por lo menos como hace Nathan Borge, que propone una rutina de 22 días, sí, intercalados con las cartas del tarot, etcétera, su creatividad de cómo hacer este ritual, eso les digo que es bastante complejo. Puede ser que en medio, cuando usted lleva 10 días, como no está haciendo las cosas entrenado, fracasa irremediablemente y le toque dejar el trabajo y ya perdió, tiene que hacerlo 22 días seguidos. Si usted no alcanza a hacerlo los 22 días seguidos, pues obviamente hay un fracaso ahí terrible, la voluntad se siente afectada, etcétera. Por eso es importante antes del trabajo tener ya una disciplina de trabajo mágico, de ejercicios psicofísicos, de tener esta gimnasia, como cuando usted está aprendiendo algo nuevo. El entrenamiento de la mente en Nana Yoga, en visión astral, es súper importante. En magia ceremonial, que usted tenga un entrenamiento en bioenergía, en Kundalini Yoga. Esto va a ser muy importante. Y sobre todo, que usted haya purificado en gran medida, o por lo menos reconocido dentro de usted estas Clifford o estos desequilibrios que su psique de manera particular tiene. Todos los tenemos, pero ¿cuáles son los suyos? ¿Cuáles son los desequilibrios de su psique? ¿Cuáles son la proyección y la calidad de vínculos emocionales que usted tiene con los otros? ¿Cómo todo eso lo afecta a usted de manera interior? Lo que en Telema va a ser y en el yoga de Patanjali va a ser el llama ni llama, ¿sí? Ese código de conducta que usted tiene para poder meditar en paz sin que lo asalten pensamientos intrusos de culpa, miedo, etcétera. ¿Sí? Esto va a ser algo muy importante. Sin estos preparativos de rutina se falla irremediablemente en la ejecución de este o de cualquier otra práctica espiritual de magia elevada, yo creería. Sí, Crowley mismo hizo varios intentos para poder realizar este ritual, sí, con el trabajo de tiempo. Hablando del libro de Abramelin, del libro de la magia sagrada de Abramelin, Crowley intentó muchísimas veces hacer este periodo de tiempo de 6 meses, sí, y muchas veces no lo logró precisamente por el punto importante de disciplina, trabajo y entrega. Algo pasa con la realidad que se le desorganiza a usted y no lo deja concluir el trabajo. Se levantan esas hordas de demonios que hablaba Buda cuando meditaba, ¿no? Se levantaron hordas de demonios y lanzaron bolas de fuego a Buda y Buda continuaba, como dice Crowley, yo continué en su asana
y al continuar en su asana esas bolas de fuego se iban convirtiendo en pétalos o en flores. Esto nos habla muchísimo de la experiencia. Van a surgir muchas cosas que lo van a hacer a usted desbalancearse, que lo van a poner a usted en reto. Entonces por eso es importante todo este trabajo anterior. Hay una tradición oral alrededor de cómo se hace este texto, cómo se ejecuta este ritual de manera práctica. Siento que no me parece tampoco respetuoso hablar tan detalladamente del tema. Dejo aquí un punto importante que lo deja Crowley escrito. Les voy a dejar bibliografía igual, mucha bibliografía. Con eso la persona que tenga la intuición puede llegar a puntos claves en el desarrollo de este ritual. ¿Sí? Pero bueno, el punto que les dejo aquí, que Crowley lo deja, es: inflámate con la oración, invoca a menudo. Estas dos frases van a ser lo central dentro del trabajo. Toda la tradición oral y todo, a la larga todo esto se resume en que usted logre estas dos cosas, que es inflamarse en la oración, como les estaba diciendo, ¿no? Llenar, o sea, tener estas oraciones de telema o de una tradición espiritual que lo inflamen a usted, que lo hagan a usted arder por dentro, como esos poemas o esas lecturas, las personas que leen, que lo hace llorar a uno, un texto que lo hace llorar a uno. Lo pongo de manera superficial de cuando alguien ve una película que lo hace llorar. ¿Sí? Pero pues pienso que la metáfora del texto es más importante, exige más trabajo. Entonces cuando algo usted lo conmueve, ¿sí? Ese es el punto importante de la oración, porque cuando usted la hace, ¿sí? Como bendito Adonai, deja Adonai que comiencen refulgentes frivolidades, ¿sí? Esta fuerza, ¿sí? Dentro de uno mismo que empieza a estallar, ¿sí? Estaba así en mi visión espiritual cuando vi una pompa parricida de ateos unidos de dos en dos en el éxtasis supernal de las estrellas. Se reían y se regocijaban sumamente, estando vestidos con túnicas púrpuras y ebrios de vino púrpura. Su alma entera era una flor flamígera y púrpura de santidad. Sí, este tipo de oraciones van inflamando la psique de la persona en un grado tal que empieza a embriagarse, y esta embriaguez es la que se necesita para ejecutar el ritual. Crowley también va a decir que este ritual debe hacerse en visión astral o en campo astral. Esto no significa que uno no lo practique de manera física. Hay que empezar a practicarlo. No significa que usted no lo pueda realizar. Si usted quiere, empieza a estudiarlo, empieza a aprendérselo de memoria. El ritual va a empezar a enseñarle a usted. No piense que es al revés, sino piense que realmente es una entidad guiando. ¿Sí? Ese es la entidad la que va desentrañando los secretos. ¿A partir de qué? De lo que usted piense. No, lo que usted piense no importa, sino lo que usted vaya aprendiendo de la simbología del ritual, cómo usted cuando lo va practicando le llegan ideas. Este es el punto fundamental, ¿sí? Y el siguiente punto central que coloca aquí Crowley es: invoca a menudo. Este invoca a menudo tiene que ver con una rutina, un sadhana. Debe hacerse por un periodo largo de tiempo, debe hacerse por un periodo ya organizado, lo que les decía, 22 días, 6 meses, 4 lunas, etcétera, como la sabiduría del mago pueda organizarlo, ¿sí? A partir de su propio conocimiento que determine estas cuestiones. Entonces este es como el punto fundamental del trabajo. Vuelvo como para cerrar, les dejo una frase que Crowley deja para cerrar el Liber Sameke, ¿sí? Que dice: yo, la bestia 666, levanto mi voz y juro que he sido llevado a tales lugares por mi ángel. Obtuve el conocimiento y conversación de mi ángel por virtud de mi ardor hacia él. Y el ardor, ¿no? Esto que les digo, esta embriaguez hacia él. Y concedo este ritual a mis compañeros, así como el amor que él me concede a mí. Él me guió al abismo, él me pidió deshacerme de todo lo que tenía y de todo lo que era, y él se olvidó de mí en esa hora. Pero cuando crucé el abismo y renací en el vientre de Babylon, mi ángel reapareció en mi virgen corazón, siendo él su señor y su amante. ¿Sí? Aquí dice cosas muy importantes. Este es el cierre, por eso lo dejo tal cual aquí en la proyección. Este es el cierre del Liber Samé que Crowley nos hace. Él entrega este ritual. La última recomendación: este ritual debe usted terminar y completarlo, debe usted estudiarlo y desarrollarlo, debe usted ponerle más cosas. El ritual como tal implica proyección de pentagramas, de destierros, implica que usted ya tenga un cierto grado de dominio de magia ceremonial, ¿sí? No voy a hablar ya del ritual puntualmente, pero les dejo bibliografía. Les voy a dejar la bibliografía que utilicé aquí al final. En esta bibliografía ustedes pueden encontrar muchas cosas acerca del ritual. Siento que estas partes de tradición oral o de cómo se ejecuta este ritual, pues hace parte del estudio. Siento que
una persona que estudie los documentos, que lo practique, que lo desarrolle, puede llegar a intuiciones muy, muy profundas, ¿sí? O si usted está trabajando en una tradición espiritual también, trabajarlo de la mano con el proceso que usted está llevando, ¿sí? Este es el trabajo central de todo el telema. Y bibliografía. Tengo el texto de Fernando Ligori, el de símbolos, metáforas, la mística del Sagrado Ángel Guardián de la Sociedad de Estudios Telémicos, muy buen texto. Es un texto muy muy interesante donde se trabaja y se habla acerca de este tipo de experiencias. Fernando Ligori tiene una cosmovisión, un modo de entender Telema muy muy interesante, recomendadísimo. Está Don Milo Duquet, la magia de Telema, Handbook, un texto, un cuadernillo de rituales de Aleister Crowley, donde también analiza este ritual del Liber Samek, donde nos da ya paso por paso y palabra por palabra el uso del lenguaje bárbaro, perdón, de este lenguaje de vocación bárbaro que se utiliza dentro de este ritual. El texto de Nathan Borge, que es Ejercicios Espirituales de Telema, también muy interesante, donde tiene un capítulo dedicado total a la experiencia de Santo Ángel Guardián y al análisis de cada parte del Liber Samek, y para las personas que lo quieran estudiar. Y el Liber Samek ya original, que Crowley publica en Magia en Teoría y Práctica, en los apéndices lo publica, y allí nos habla de todas estas, la frase que les coloqué al final está precisamente en ese documento. Y ahí ustedes pueden sacar varias cosas y varias ideas. Bueno, aquí terminamos la entrega que me comprometí a hacer con la comunidad, que es un paneo general acerca del Santo Ángel Guardián y de lo que representa en Telema y de lo que representa este ritual del Liber Samek, o el libro del no nacido dentro de la tradición. Siento que los puntos ya como que no era el no nacido sino era el sin cabeza, etcétera, hace parte de la tradición, de lo que todos ustedes pueden conocer en estos textos de los que les hablo. Entonces siento que no era parte como de rellenar, sino de contar un poco acerca de qué era la experiencia interna, cómo se vive, qué es lo que usted debe tener como en cuenta en la experiencia, cómo debe afrontarla, y algo de contexto de trabajo. Entonces, esta es la segunda sesión que hacemos. Les recomiendo a las personas que vean el primer video, donde hablamos del contexto histórico también de la experiencia de Santo Ángel Guardián dentro de Telema. Bien, espero que esto haya sido agradable para todos, el trabajo que estamos haciendo. Si están más interesados, están en nuestros grupos de WhatsApp, nuestras redes sociales también, pueden comunicarse con nosotros. No estamos haciendo en este momento tanta labor de divulgación, porque estamos en pro de construcción de otros proyectos, pero sí pueden comunicarse con nosotros si están interesados en conocer algo o alguno de estos textos que les estamos recomendando. También con mucho gusto están en nuestras páginas, en nuestro perfil de Telegram, donde hay una biblioteca ahí de varios libros de Telema. Bueno, que estén entonces muy bien. Gracias por acompañarnos hasta el final de estas entregas. Amor es la ley, amor bajo voluntad.